Ya, entonces vamos a repasar o ver funciones, arreglos y matrices, que son lo que me han dicho que entra en la Solemna. Claro, algunos están viendo que algunos todavía no le pasan la materia y tal. Pero en teoría, se supone que eso es lo que entra. Funciones, arreglo y matrices. Entonces vamos a partir viendo las funciones. Existen dos tipos de funciones. Eso es lo que hay que saber. Están las funciones que retornan y las que no retornan. Las que no retornan son void, es decir, vacías. ¿Por qué? Porque no retornan nada. Y las que sí retornan, retornan un tipo de dato. Es decir, pueden retornar un entero, un string, un char, de lo mismo. Pero retornan un dato. ¿Qué significa que retornen? Que, que te pasan un valor. Te pasan un valor. Un valor que es int, que es string, da lo mismo. Uno lo indica ahí. Pero recibes un solo valor. En cambio, las void se usan más para imprimir cosas en pantalla o más de una. Entonces, claro, para imprimir utilizamos más el void y las que retornan lo utilizamos como para obtener un valor en específico, solamente uno. Esa es la diferencia son las funciones que hay en programación. Bueno, como las más generales. Entonces, vamos a hacer un ejemplo que sea obtener la potencia de un número y que una función la retorne. Es decir, función la retorne. Una función va a retornar la potencia de un número. Entonces, ¿cómo sería? Esta función va a retornar algo, por lo tanto, que va a retornar un entero. Por lo tanto, escribimos int. Después viene el nombre de la función. Le voy a poner getPotency. Así le vamos a poner a la función. Y después, entre estos paréntesis, es lo que recibe esa función. Son los parámetros. Es decir, ya, yo me llamo getPotencia, pero para calcular una potencia necesito que me entregues una base y un exponente. Entonces, primero va a pedir una base, que le voy a poner b, da lo mismo el nombre, y después va a recibir un exponente que le voy a poner e, y claro, debo indicarle el tipo de dato que es. Entonces voy a recibir primero un tipo de dato entero, que le voy a poner b, y después otro que le voy a poner a. El nombre da lo mismo. Y después los corchetes para indicar dónde empieza y dónde termina la función. Y esa es la estructura. Si la función fuera vacía, que no retorna nada, aquí pondría void. Pero claro, aquí va a retornar un entero. Eso. Si tienes alguna duda, me interrumpen nomás. Dale no. ¿Lo repito? Dale no, Ah, voy ya. perfecto, voy muy bien. Ya. Entonces, siempre que no sepamos cómo programar algo, vamos a darnos un ejemplo. Así como supongamos que el usuario ingresó la base 2 y el exponente 3. ¿Qué significa? Que voy a tener que hacer 2 por 2 por 2. Es decir, un ciclo que se repite exponente veces. Entonces, ahí estaría mi algoritmo. Entonces voy a crear un ciclo que siempre que yo sepa cuántas veces se va a repetir el ciclo, es mejor hacer un ciclo for. Es decir, para una variable i que parte de 0, se va a seguir cumpliendo este ciclo mientras i sea menor al exponente. Y en cada término de ciclo le voy a ir sumando 1 a la i. Eso es lo que, Ahí no tendría que ser i menor que e, porque tú le pusiste int e, ¿o claro, no? es, Ah, ya. totalmente. Entonces, inicio de la variable i, hasta cuando se sigue repitiendo y cuando termina, y le sumo 1 en cada término de ciclo. Entonces se va a repetir esto exponente veces. Por lo tanto, ahora voy a crear una variable que sea el resultado, que cuando yo estoy iterando multiplicaciones, mi resultado no va a partir en 0, sino va a partir en 1. Porque si parte en 0, al multiplicarse por 0, me da 0 y no funciona. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el resultado va a ser igual al resultado porque estoy acumulando por la base. ¿Y qué significa esto? En la primera vuelta el resultado vale 1, entonces sería 1 por la base. Ahora el resultado vale 2, por lo tanto sería 2 por la base. Ahora el resultado vale 4, sería 4 por la base.
Y así hasta que el exponente veces, que aquí nos da 8, y claro, sería 2 elevado a 3. Entonces, este es el algoritmo. Resultado va a ser igual al resultado por la base. Y resultado parte en 1. ¿Se entendió aquí o no quedó claro el resultado? El ciclo, como es resultado, es igual a resultado por base, y como el resultado empieza en 1, Ujú, y se multiplica por la base, porque es la cantidad que yo le pida. O sea, por ejemplo, un Seout introduzca la base. ujú. Yo le pongo 2, entonces ese resultado se multiplica por 2 y después yo tengo que ponerlo del elevado, o estoy mal. No, O porque el sea, elevado solo me sirve para saber las veces que se va a repetir el ciclo. Es decir, ya base entendí. por base, por base, por base. Si el exponente es 3, o sea, es 4, sería así. 1, Sí, 2, 3, 4. Eso, no es nada más que eso, ya. porque, Entonces, por el i menor que es la cantidad de veces que el resultado se multiplica por la base. claro, si el exponente es Ah, 3, por ejemplo, se va a repetir para la i igual 0, i igual 1, i igual 2. Cuando i sea igual a 3, i ya no es menor a 3, o sea, es igual a 3, por lo tanto no se va a repetir y ahí termina el ciclo, se repite 3 veces. Cuando i vale 0, vale 1 y vale 2. Y uno se pregunta, ¿y por qué no parte de 1 hasta que sea menor o igual a 3, que ahí también se repite 3 veces? Se lo repite mismo. 1, 2, 3. Hacemos con 0 porque los arreglos parten con la posición 0, entonces uno se acostumbra haciéndolo con 0. Pero también se puede hacer desde el 1 hasta menor o igual a e. Pero es más recomendable hacerlo desde 0, para que uno se acostumbre a trabajar con arreglos también. Entonces ahí el resultado ya tendría el resultado de mi potencia. Entonces, como es una función que retorna algo, siempre, pero siempre, siempre tengo que retornar algo. Voy a retornar resultado al final de todo. ¿Por qué al final de todo? Porque cuando la función retorne algo, termina. Es decir, si yo tengo código acá, la función va a llegar acá, va a retornar y no va a ejecutar nada más. Esto de acá no se va a pescar. Entonces, cuando yo retorno algo, la función termina. ¿Y qué va a retornar? Resultado. Entonces, yo voy a crear en mi main, voy a crear base y exponente. Entonces le pregunto al usuario, ingreso una base en line, lo voy a guardar en mi variable base y ahora ingreso un exponente y lo voy a guardar en mi variable exponente. Entonces, ahora, cosa importante, llamar a una función que retorna. La función que retorna me entrega un valor. Literalmente, si yo llamo esto, me representa un dato. Entonces, si yo quiero imprimir ese dato, tengo que utilizar un Seout. La potencia es, y ahora voy a imprimir la función, esto de acá. ¿Cómo la llamo? El mismo nombre, y le paso los parámetros. Me pide base exponente y yo se los tengo que pasar en orden. Le voy a pasar la base y le voy a pasar el exponente en orden, porque si no, lo va a hacer al revés. Entonces, claro, como es una función que retorna, yo la puedo imprimir y la tengo que imprimir si quiero que se muestre por pantalla. Otra forma es creando una variable resultado y esta variable resultado la voy a igualar a esta función, que esta función me pasa un dato. Entonces yo voy a imprimir acá resultado. Esas son las dos formas de utilizar la función que retorna, imprimiéndola literalmente o igualándola a algún resultado. ¿Por qué? Porque todo esto que subrayé me representa un dato, por ejemplo, 8, en el caso de que fuera doble elevado a 3. Entonces eso estaría haciendo. Y ahí estaría imprimiendo la potencia. ¿Se entendió cómo funciona la función que retorna? ¿O que alguna duda? Yo lo entendí perfecto. El tema es que yo también podría poner o sea, yo puedo pedir también los datos en el return, porque no es Eh, un void, ¿cierto? ¿O estoy mal ahí? no, como no entendí bien, ¿cómo pedir los O datos en el sea, retorno? el ingreso a una base, ingreso a un exponente, también lo puedo poner Ah, en la función. mm, ¿O no, no le recomendaría creo, mucho en ese o tipo sea, como funciones que retornan? claro, se puede, pero es mejor hacerlo en el main, o sea, como en este orden.
cosa que esto simplemente yo le pase algo y me entrega algo, porque esa es la idea, porque si no, si lo pide acá, esto estaría vacío y no tendría como mucho sentido que haga una función. La idea es que reciba parámetros. Entonces yo le paso algo y ella trabaja y me entrega un resultado. Así es como lo enseñan y cómo se usa. Pero claro, creo que también se puede, pero como que pierde el sentido y te lo recomiendo que se haga así. En el main pido y simplemente mando a llamar a la función y le paso lo que necesita. Eso es como la gracia. Así que sí, es mejor hacerlo así. Ya bueno, Y si gracias entonces. fuera void, ya, si fuera void, ahí ya está como un poco más permitido como preguntar cosas, imprimir en pantalla y todo eso. Pero cuando es que retorna, es como para algo en específico nada más. En este caso, para calcular la potencia de un número. Entonces, mejor hacerlo así. Entonces, ahí estaría. Entonces, si lo queremos compilar, ya, aquí es B, yo me equivoqué. Ya. Entonces, ingreso una base, 2 elevado a 3, sería 2 por 2 por 2 y me da 8. Entonces, aquí la potencia es resultado, que el resultado vale la función, que me retorna un valor. En este caso me retornó 8, por lo tanto imprimo 8. Y eso, ¿todo bien? Perfecto. Súper. Entonces, ya pasemos a un siguiente, que la idea es aumentar un poco la dificultad. Ujú. Ahora vamos a hacer una función que va a recibir un número y va a indicar por pantalla si es par o si es impar y va a mostrar el factorial de ese número. Entonces, como me va a imprimir más de una cosa y me va a mostrar por pantalla algo así, un cout, voy a hacer una función void. Si el ejercicio literalmente me dice en la prueba, por ejemplo, creo una función que retorne algo, claro, ahí no tengo que pensarlo, tengo que hacer una función que retorne. Nada más. Pero en este caso, claro, vamos a hacer una función void que sea getInt. Entonces va a recibir un número. Entonces, la misma sintaxis, void, el nombre, el tipo de dato que recibe y el nombre que yo le quiera dar para operar. Entonces, primero vamos a ver si es par o impar. Entonces, ¿cómo lo haríamos? If número módulo 2 es igual a 0, significa que es par. ¿Y qué significa el número es par? ¿Qué significa que módulo 2 igual a 0? ¿Qué significa todo eso? Es ¿Es para saber, divisible por 2? ¿qué cosa? ¿Que es divisible por 2? ¿Eso Claro, significa o no? Ah, sí. Entonces, si queremos saber si es divisible por 5, cambiamos este, por 10, cambiamos esto. Entonces, eso me sirve para todo lo que es múltiplo, divisible y todo eso. ¿Y qué significa? Supongamos que el número es 10. Significa que yo voy a hacer 10 dividido en este de acá, 2, que esto me da 2 por 5, me da 10 y me da 0. Y el módulo indica el resto, el que está acá. Entonces, si este de aquí es 0, significa que sí es divisible. Entonces, claro, sería par. Eso es lo que me indica el módulo. Módulo 2 lo divido en 2 y si el resto me da 0, se cumple. no entendí lo último que dijiste, lo del 10 dividido en 2 es igual a 5, entonces Ya, te sobran 10, ¿cómo era? No. claro. 10 dividido en 2, 2 por 5 te da 10 y 10 menos 10 te da 0. Como una división cuando uno calcula. Ah, ya. Entonces, si este de aquí, este resto te dio 0, aquí lo dice, si es igual a 0, significa que sí se cumple, que es divisible por 2. Y el módulo solamente te hace referencia al resto. Eso es lo que hace. Entonces, claro, número dividido en 2, si el resto me da 0, significa que es divisible por ese 2. Básicamente, como la explicación de todo esto. Entonces, bueno, uno igual se lo aprende, módulo 2 igual a 0, significa que es par, o divisible por 2. Y si no, voy a imprimir el número es impar. Y eso, voy a imprimir el número como para que se vea número, para que se vea qué número es. Y entonces ahí le imprimo el número también, es impar. ¿Ya todo bien ahí? Sí, todo perfecto. Todo súper.
Ya, entonces ahora vamos a imprimir el factorial. Supongamos que, porque tampoco sabemos cómo hacerlo, supongamos que el usuario ingresa al 5. Esto va a ser igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces tenemos que buscar el algoritmo que cumple esto para cualquier número, n número. Entonces, ¿cuál es el algoritmo que va 1 hasta el número y lo va multiplicando? Entonces, parecido al anterior, vamos a hacer un ciclo a número. Entonces, se va a repetir número veces. Vamos a crear un factorial, una variable, sea factorial, y la vamos a igualar a 1 porque vamos a acumular multiplicaciones, otra vez. Entonces, factorial va a ser igual al factorial por i. ¿Por qué? Porque la i es la que va aumentando. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, tendría que esta partir en 1 como excepción para el factorial. ¿Por qué? Porque parte de 1. La i vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, vale 5. Y simplemente vamos acumulando eso. Es decir, estamos programando exactamente esto, que se repite hasta el número. Si el número es 6, claro, sería hasta ahí. Si es 7, hasta ahí. Y si el número es 10, claro, sería todo esto. Eso, ¿se entendió lo que hicimos o te perdiste? A ver, de súper. ¿Entendiste ya? Sí. Entonces, ahí estaría el factorial y factorial vale eso. Entonces voy a imprimir un salto de línea. Esto es un salto de línea, pero en el texto. El factorial es factorial. Y listo. Entonces, esta función, que es una función void, me imprime si es par, si es impar, y también me imprime que es el factorial del número. Entonces, claro, ¿por qué void? Porque me imprime por pantalla y porque me entrega más de dos cosas. Me entrega si es par, impar y me entrega el factorial. Entonces, claro, me sale mucho mejor hacer una función void. Si la quisiera hacer con una función que retorne, tendría que hacer una función para saber si es par o si es impar, y tendría que hacer otra función para calcular el factorial del número. Pero aquí lo hicimos todo en una función void. Entonces, para que veamos la diferencia, voy a crear una variable que sea número. Le voy a preguntar al usuario, ingreso un número. Voy a guardar el número. Y voy a mandar a llamar a la función void que va a hacer todo esto. Va a cumplir todas estas funciones. Y para llamar una función void es solita. Es la única forma de llamar una función vacía. Solamente el nombre y el parámetro que me pide un número, que es el número que me ingresó el usuario. Esta es la única forma de llamar a una función void. Llamar a una función void. Es la única forma, no hay otra. No la puedo igualar a una variable, no puedo ponerle cout aquí. Claro, eso estaría totalmente mal. Es la única forma de llamar a una función vacía. El puro nombre y los parámetros, si no recibe ningún parámetro, así nomás. Pero claro, le pasamos eso. ¿Se entendió? Nosotros le pasamos entonces al void, le pasamos el número que es lo que está dentro del main. Claro, porque en el main es donde todo se ejecuta. En el main le preguntamos al usuario un número, ¿Ya? lo guardamos y eso que nos ingresó mandamos a llamar a la función y le pasamos ese número que nos pasó. Porque piénsalo así como que una función es un amigo que tienes, que lo llamas por teléfono y le dices, mira, tengo este número, hace tal cosa. Eso, es literalmente eso. Pero lo principal eres tú, lo que estás haciendo tú en el main. Lo que está fuera del main es como aparte, como un recurso que tú puedes utilizar. Pero en el main Ya. se hace todo. Tú Si yo, preguntas por acá, ejemplo, pongo el cout debajo del llamar la función, eso estaría malo, ¿cierto? Porque claro, me saldría solamente al tiro el getInfo sin nada. O me claro, saldría un error. sí, Hasta. porque estaría vacía número. Tú le tienes que dar un valor primero. Ah, ya, perfecto. Igual que si hago esto, estaría malo porque no existe la variable número. O si yo quiero imprimir acá número, también estaría malo porque está vacío, o sea, no tiene ningún valor. Yo no puedo imprimir una variable vacía. Tendría que ser igual a 0, por ejemplo, y ahí sí imprimo 0. Así que claro, tiene que ser en este orden. Siempre en orden. Primero pregunto y después mando a llamar. Si programación es puro orden, ¿no? Entonces ahí La cagó. estaría. ¿Alguna otra duda?
¿O No, sería? está ahí perfecto. Perfecto. Ya, entonces vamos a compilar esto. Vamos a hacer el 6, que es fácil. Ya se me dice el número 6 es par. Ah, y aquí lo imprimí mal. Sí, esto, el número. Y ahí sí que se vio feo. Entonces, mando ejecuto. Me pide el número en el main. Aquí se ejecuta lo que está en el main. Ingreso un número, voy a ingresar el 6. Y aquí manda a llamar a la función. Entonces, de aquí me voy para acá. Recibe el 6. Me dice el 6 es par. Ahí me dice. Y después calcula el factorial de 6, que sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que me da 720. Y eso sería. Ahí termina porque no hay más instrucciones acá abajo. Entonces, eso sería todo. ¿Se entendió o queda alguna duda? No se entendió, súper. Ya. Ahora vamos a pasar a separar un número. Aunque ya sí lo vamos a hacer igual. Entonces vamos a entregar un número y lo vamos a separar en sus dígitos. Entonces lo vamos a hacer con una función. Que claro, como me va a imprimir todos los dígitos del número, la vamos a hacer void. Y le voy a poner separar dígitos. Le voy a poner el nombre y le voy a pasar el número. Entonces en el main le voy a preguntar al usuario, o sea, voy a crear número. Da lo mismo si este nombre es distinto acá, da igual. Si el mismo también da lo mismo, da exactamente igual. Entonces le voy a preguntar, digite un número y lo voy a guardar en número. Y voy a mandar a llamar a la función separar dígitos y le paso el número. Ya, y ahora para saber cómo vamos a hacer el algoritmo, nos vamos a dar un ejemplo nuevamente. Supongamos que el usuario ingresó 4321. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a utilizar módulo y la división. Entonces tenemos que primero obtener este 1. ¿Cómo sería? Si yo le hago módulo 10, esto me va a dar 4321, pero lo divide en 10 y me pasa lo de la derecha. Eso es lo que hace el módulo. Si yo hago 4321 módulo 100, lo va a dividir en 100, entonces la coma me queda ahí, y me pasa el 21 porque está a la derecha. Y lo mismo para módulo 1000, me pasa 4, me pasa el 321. O sea, aquí me pasa el 1, aquí me pasa el 21, aquí el 321, y si lo divido en 10.000, me va a pasar 4321, básicamente. Me pasa 4321. Eso es lo que hace el módulo. Entonces, con la ayuda ahora de la división, este lo voy a dividir en 1 y me da el 1. Claro, el primer dato, este lo voy a dividir en 10 y me entregaría 2,1, y como es un número entero, int es entero, me va a dar el 2. Este lo voy a dividir en 100 y eso me da 3,21, y como es entero me da el 3. Y este lo divido en 1000 y me da 4,321, y como es entero me da el de la izquierda. Entonces, ahí si te diste cuenta, separamos cada dígito simplemente con los módulos, que el módulo me entrega el de la derecha de la coma y la división me entrega la izquierda de la coma, siempre y cuando yo esté trabajando con int. Porque claro, el int no toma los decimales, así que eso me permite obtener el de la izquierda. ¿Se entendió lo que dije o no se entendió algo? Yo lo entendí perfecto, yo lo entendí súper bien, Ya, porque la división te da los números de izquierda a derecha, ¿cierto? Así, y el módulo de derecha a izquierda. O estoy mal así, claro, como lo entendí. ¿Cachai? este es división, Es te da como el de la izquierda. el resto es lo que te da el módulo, ¿o no? Claro, el módulo te da el que está a la derecha de la coma, el 1. Y la Sí, división te da el que está a la izquierda, el 472. Eso. El módulo te da el 21, la división te da 43, el módulo te da 321, la división te da 4. Eso. ya sí. Entonces, primero hicimos módulo, sacamos de la derecha 21, por ejemplo, y lo dividimos en 10 y nos dio el de la izquierda, que es el 2. Y así fuimos sacando cada dígito. Entonces, tenemos que programar esto.
Entonces, primero tenemos que obtener la cantidad de dígitos del número. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obtener cantidad de dígitos. Vamos a hacer un ciclo while. ¿Qué es lo que hace el ciclo while? Se repite mientras algo se cumpla, pero la gracia de esto es que yo no sé cuántas veces se va a repetir. Entonces, cuando yo no sé la cantidad de ciclos, suelo utilizar el ciclo while. Bueno, utilizo el ciclo while. Entonces, vamos a hacer mientras número sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque si el usuario ingresa 4321, tiene 4 dígitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a ir dividiendo en 10. Entonces, divido en 10, divido en 10, en 10, en 10, hasta que me dé 0. Y lo dividí 4 veces, por lo tanto serían 4 dígitos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, mientras número sea mayor a 0, que es lo mismo, número va a ser igual a número partido en 10. Y voy a crear una variable que sea dígitos, que la voy a igualar a 0. Y cada vez que yo disminuya el número, dígitos va a aumentar uno en su valor. Y así, cuando llegue a 0, se va a dejar de cumplir este ciclo y me va a imprimir las veces que se disminuyó en 10, que eso me indica la cantidad de dígitos. Dígito es como un contador, ¿cierto? Dígitos Claro, más es un contador, sí, ¿cierto? aumenta en 1. Y si yo imprimo dígitos, me va a salir la cantidad. Claro, en este Ah, caso ya, sería 4, ah, ya. porque parte en 0 sería 1, 2, 3, 4. Se va sumando. Dígitos más significa, es lo mismo que dígitos igual a dígitos más 1. Es lo mismo. Entonces va aumentando en 1, dígitos más. El problema de esto es que si calculamos los dígitos, número me va a quedar igualado a 0. O sea, el número va a terminar en 0. Y nosotros no queremos eso, no queremos perder el dato que nos ingresó el usuario. Entonces, para no perder ese dato, creamos una variable auxiliar, que le voy a poner, que va a ser igual al número. Y de esta manera yo voy a trabajar con el auxiliar, no con el número, porque si trabajo con el número me va a quedar en 0. Y yo quiero que auxiliar me quede en 0 y el número mantenga su valor, que era 4321. ¿Por qué? Porque después voy a hacer esto. Entonces no quiero perder el dato. ¿Se entiende? ¿O no quedó claro lo del auxiliar? Sí, sí, se entiende. Ya. Totalmente. Entonces, ahora sí que ya tengo la cantidad de dígitos, voy a programar esto. Entonces voy a hacer un ciclo for porque ya sé cuántas veces se va a repetir, que es dígitos veces, porque son los dígitos que tiene el número. Entonces voy a programar esto. Entonces voy a crear una variable que sea dígito, que va a ser por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4. Voy a decir que el dígito va a ser igual. Voy a escribir esto de acá, literalmente esto. Número módulo 10 dividido en 1 para el primer ciclo. Ahora, lo que pasa es que este tiene que ir aumentándose cada vez en 10. Este igual 1, o sea, 1, después 10, después 100, después 1000. Por lo tanto, voy a crear una variable que sea primero, que va a partir en 10, y segundo, que va a partir en 1. ¿Para qué? Para que me represente este de aquí y este de acá. Porque yo estoy haciendo esto. Eso es lo que yo estoy haciendo y lo que voy a programar. Es módulo de 10 dividido en 1, módulo de 100 dividido en 10, módulo de 1000 dividido en 100. Entonces, esos van aumentando. Entonces, hice una variable para este y una variable para este. Esta variable va a partir en 10, obviamente, y esta va a partir en 1. Entonces, aquí ya sería primero y aquí sería segundo. Siempre que estemos trabajando con fórmulas, siempre recomiendo ponerle paréntesis a todo. Es decir, ponerle un paréntesis acá para que primero se resuelva esto y después ese dato se divida en segundo. Para evitar errores. Yo siempre lo hago así, con paréntesis. Entonces ahí ya tendríamos, para el caso del primer ciclo, obtendríamos que dígito vale 1. Entonces vamos a imprimir dígito y un salto de línea. Y ahora, para el siguiente ciclo, este tiene que aumentar a 10, o sea, tiene que aumentar un 0 y este igual.
Entonces tenemos que aumentarlo. Primero va a ser igual a primero por 10 y segundo va a ser igual a segundo por 10. Y así al próximo ciclo va a valer 100 y va a valer 10. Y al próximo va a valer 1000 y al próximo va a valer 100. Y así voy sacando cada uno y aquí mismo lo estoy imprimiendo. Y como es una función void, claro, está bien que yo esté imprimiendo varias cosas. Y eso sería. Este ciclo me permite ir sacando cada uno. Algo que no se entendió, que repita o que no haya quedado claro, cualquier cosa. Tú O todo o no. divides siempre por un cero menos, ¿cierto? Así como que si yo Sí, quiero el primer dígito es dividido en 10, o sea, dividido en uno, perdón, y módulo 10. Y así sucesivamente. claro, ¿Cierto? primero el módulo y después Módulo, dividir. perdón, módulo 10 y Sí, después dividido en uno. Y después porque, módulo 100, después dividido en 10. Así. claro, porque el primer módulo ya me pasa al tiro el valor. Entonces, dividirlo en 10, que es como no dividirlo en nada. Pero necesito cumplir con esta secuencia. Entonces, lo hago así. Entonces, sí. Entonces, todo para cumplir con esto. Aquí lo divido en 100, me pasa, o sea, módulo 100 me pasa 21 y después lo divido en 10 y me pasa el 2. Eso es lo que fue haciendo. Eso. ¿Quedó claro o todavía queda alguna duda? O sea, el primer módulo lo que hace es que, o lo que hace el programa es que, digamos en la segunda, en el 4321, módulo 100 dividido en 10. Ujú. Lo que hace el primer módulo 100 es separar el número y que te dé 21. Solamente el módulo 100 te da 21, ¿cierto? Claro, lo divide en 100 y te pasa lo de la derecha, Y 21. después el 21 se divide en 10 y en ese caso te da 2. Claro, y ahí te da el de la izquierda, que es el 2. Y ahí me Claro, da separado, me da 2, solo, claro, solito. sí. Ya, perfecto. Y después lo mismo para los demás, solamente que con un 0 más y te pasaría el de la izquierda. Sí, eso es lo que hace. Entonces esto Vale. es igual a 3, es igual a 4. Entonces ahí lo va imprimiendo. Y ahí estaríamos imprimiendo cada dato por separado. Ya, entonces estaría todo. ¿Nada más o algo más ¿Y que...? el while no necesita un break o estoy mal? El Eh, while auxiliar. no, porque se va a dejar de cumplir esto cuando auxiliar sea 0. Es decir, si el número vale, bueno, el número es 4, 3, 2, 1, pero auxiliar toma el mismo valor, se va a ir Ujú. dividiendo en 10, me va a quedar 4, 3, 2, después 43, después 4 y después 0. Entonces, cuando es 0, ya no es mayor a 0, es igual a 0, por lo tanto se deja de cumplir y termina el ciclo, básicamente. Ya, perfecto. No es necesario un break para que salga, termina solo. En un while true, por ejemplo, sí sería necesario. Ahí Claro, como sí, sería necesario tener un como while un break. true, tienes que ponerle un break para que en algún momento salga, sí. Ya. Entonces, claro, si lo quiero hacer while true sería esto, y tendrías que Y hacer por como un un if. if eh, aux es igual a 0, break. Claro, ahí sería con break, que eso yo lo uso para las interfaces que se tienen que repetir todo el rato. Auxiliar, ahí no sé. Ya, y ahí estaría. Entonces, si no hay nada más que preguntar, lo compilamos y, claro, me pide primero digito un número. Voy a digitar el 4321, que como lo vimos, y me imprime el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces ahí me los separa uno a uno. Y claro, si yo quiero ir viendo si ahora si el número por separado es par o es impar, claro, aquí tendría que hacer out dígito. Claro, si yo quiero saber cuántos de estos dígitos son pares y son impares, voy a crear una variable que sea par, que parte en 0, y un impar que parte en 0. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Un if si dígito módulo 2 es igual a 0, par más, es decir, aumenta en 1.
Y otra condición, si... Ah, bueno, y el else significa que es impar. Por lo tanto, voy a hacer impar más más. Entonces, ahora también puedo imprimir aquí números pares, que sería la variable par, y números impares, que sería la variable impar. Entonces, claro, como dígito me representa el número solito, voy a evaluar este dígito. Si dígito dividido en 2 es igual a 0, es par, por lo tanto a la variable par le voy a sumar 1. Por eso es importante inicializarla en 0, porque le voy a ir sumando 1. Y else también lo inicializo en 0 y le voy sumando, si es impar, sumo 1 a la variable impar y después las imprimo, simplemente. Entonces, si yo lo vuelvo a hacer, yo le hago 4. ¿Qué pasó acá? Dígito un número 4, 3. Claro, 4, 3, 2, 1. Me los separa y me dice números pares 2, que es el 4 y el 2, y impares 3 y 1, 2. Y eso. Entonces, puedo hacer lo que yo quiera. Si quiero ver si son mayores a 0, por ejemplo, si el dígito es par y el dígito es mayor a 0, es decir, cuando yo hago con un y, significa que ambas se tienen que cumplir a la vez. Es decir, tiene que ser divisible por 2 y tiene que ser mayor a 0. En ese caso, pondría números pares positivos. Y ahí estaría, porque lo hice que sea positivo. Entonces, claro, igual no sirve mucho porque lo estoy separando, pero para que se entienda para qué sirve el y. Y si yo pongo un o, da lo mismo cuál de los dos se cumpla. Si este es falso, pero este se cumple, me va a sumar uno a par, da lo mismo. Pero el y sí o sí se tienen que cumplir ambas a la vez. Entonces, eso se utiliza para intervalos. Por ejemplo, número. Si número, voy a poner, si número es mayor a 0 y número es menor a 100, ¿qué significa esto? Que el número está entre 0 y 100. Para eso suele ocuparse bastante el y, para saber si está en un rango de números. Entonces, claro, si el número es mayor a 0 y el número es menor al 100, si ambos se cumplen a la vez, significa que está dentro del rango de 0 a 100. Cosas que a veces piden en los ejercicios que suelen mandar. Eso, ¿hay alguna duda o todo bien? Oye, Benja, Dígame. después podría como poner esta cuestión en el chat o en alguna parte para que Sí, igual lo tenga como a mano, sí, 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 te los un mando ratito si quieres. después. Sí, no hay ningún problema. Ya, pero dale no, yo entendí todo, estoy Ya, perfecto. entonces ahora otro que ya no sé si te pasaron eso del como el punto length, que son para los strings. No sé si te lo pasaron o ese como para saber si una palabra se lee de izquierda a derecha igual o de derecha a izquierda. No sé si te pasaron algo así, utilizando el punto length. ¿Te Mm, pasaron algo así o no? No me suena, no me suena, no me suena. Ya, ya. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a utilizar dos cosas nuevas, que es el punto length, y esto nos va a introducir a arreglos, y el punto add en una posición. Entonces, una variable string, que es una cadena de texto, por ejemplo, hola, es una suma de caracteres, que es el carácter char h más carácter char o más el carácter char l y el carácter a. Es un string y cada carácter tiene una posición, es decir, yo puedo acceder a h como la palabra, el nombre de la palabra, que es un string, punto add 0. Y eso me va a dar h. ¿Por qué? Porque las posiciones parten de 0, 1, 2, 3. Entonces, si yo hago 3 acá, posición, o sea, palabra en la posición 3, me va a dar un char. Eso es lo que hace el add. Y
si yo pongo palabra.length, que me va a entregar 4, porque tiene 4 caracteres, la H, la O, la E, la L y la A. Eso es lo que vamos a ver. Palabra.add en alguna posición y palabra.length que me entrega el largo de esa cadena de caracteres. Eso es súper útil. ¿Se entendió o explico algo de nuevo? Palabra es, en este caso, el string de la función Claro, habla, o no? claro. Palabra ahí. String palabra, ahí. Sí, el nombre de la variable string. Entonces, eso sería para obtener un carácter específico según la posición y para saber el largo de esa palabra. Entonces vamos a hacer una función que recibe una palabra y vea si se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces va a ser una función bool que que el atributo, o sea, la variable tipo bool me muestra si es true o si es false. No tiene más opciones. O es 0 falso o 1 verdadero. No tiene más. Entonces esta función me va a retornar true o me va a retornar false. Por eso es de tipo bool. Entonces le voy a poner es palíndromo, que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces, en ese caso, ¿qué va a recibir? Va a recibir una palabra de tipo string y me va a retornar true o false si es que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear una nueva palabra, string nueva palabra, que la voy a inicializar vacía, así. Y esta nueva palabra va a ser, supongamos que la palabra es hola, para dar un ejemplo. Vamos a hacer que esta nueva palabra sea igual al revés, halo. ¿Y cómo? Vamos a ir recorriendo desde atrás hacia adelante y lo vamos a ir sumando. A más L más O más H. Y eso lo podemos hacer con estas dos cositas, con el add y con el length. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Un ciclo que parta de 0 y se repita palabra.length. Es decir, se va a repetir los caracteres que tiene la palabra. En este caso, length sería 4, entonces se va a repetir 4 veces. 0, 1, 2, 3. Para eso me sirve el length, para obtener el largo de la palabra. Y nueva palabra va a ser igual a nueva palabra porque la voy a ir sumando más la palabra en la posición en la que estoy, o sea, el carácter. Entonces sería palabra en la posición en la que estoy, sería palabra.add i, porque i es la que va cambiando. Pero necesitamos ir de atrás hacia adelante, no de izquierda a derecha. Entonces, i ya no va a partir en 0, va a partir en palabra.length, el largo de la palabra, pero como tenemos que restarle 1, ¿por qué? Porque no existe la posición 4. El length nos da 4, pero no existe la posición 4. La máxima posición es 3. ¿Por qué? Porque parte de 0. 0, 1, 2, 3. Por eso le restamos 1 para que nos dé la última posición, que es 3. ¿Se entiende eso? ¿Por qué le restamos 1? Como un arreglo, po, que todo, que empieza de Claro, cero, ¿o no? Ah, ya, sí, porque parte de 0, por eso le restamos 1. ya, Y perfecto. claro, tiene que ser mayor o igual a 0 porque la primera posición es 0. Entonces sí queremos tomar el 0 y vamos a ir restando porque vamos del 3, 2, 1, 0. Eso estamos haciendo. Vamos de atrás y así es como se hace de atrás hacia adelante un ciclo. Para recorrer un string, que el string es como un arreglo. Entonces ahí sí estaríamos sumando A, L, O, H, que nos daría aló. Entonces, nueva palabra ya vale, o sea, ya es aló, suponiendo. O es la palabra al revés. Entonces ahora vamos a comparar si la palabra y la nueva palabra son iguales. Porque si son iguales significa que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces, si palabra es igual a nueva palabra, que vamos a retornar verdadero. Porque es una función que retorna, siempre tenemos que retornar algo. Y como es bool, o me retorna true o me retorna false.
Entonces, si son iguales, me retorna true, y si no, me retorna false. Siempre, siempre debemos retornar algo. No podemos no retornar nada en una función que retorne. Entonces, claro, aquí hay solamente dos opciones, que retorne true o que retorne false. Y ahí estaríamos cumpliendo con todo. ¿Se entendió o quedó algo que no está tan claro? Yo sabéis que lo entendí súper bien y a pesar de que no nos han pasado palabra.add y palabra.length, el bool se ocupa más que nada para las palabras, o sea, para los strings, ¿cierto? Porque yo normalmente lo he visto como más que nada que lo ocupen en los strings, así como que esta palabra igual a esta, pero también se puede ocupar como por ejemplo en lo que hicimos de par impar, Claro. Sí, de hecho lo puedo ocupar también... en todo lo que se te ocurra. Ah, ya. Que sirve bastante porque es una opción o es otra opción. Entonces, claro, es mucho más sencillo. Pero sí, también se ocupa para otras cosas. Entonces, si cuando tú veas que sea necesario utilizarlo, la puedes usar. Puedes hacer lo que tú quieras, de hecho. Hay varias formas de llegar al resultado, no solamente como la hago yo. Entonces, ya creamos nuestra función bool que nos retorna true si es que las palabras son iguales, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y si no, nos retorna false. Entonces vamos a ir al main y vamos a preguntarle al usuario, vamos a crear la palabra. Le voy a poner p, out, ingresa una palabra, in, p. La voy a guardar en p y voy a llamar a esta función que me retorna true o false. Entonces voy a crear una variable bool que es true o false y le voy a decir sí o no, le voy a poner. Entonces la voy a igualar a mi función que retorna un dato. En este caso, o me retorna true o me retorna false. Le voy a pasar la palabra. Entonces todo esto o es true o es false. Tiene esas dos opciones. Eso representa todo esto que subrayé. Entonces, dependiendo de lo que valga sí o no mi variable, voy a imprimir algo y si no voy a imprimir otra cosa. Si sí o no es igual a true, voy a imprimir la palabra, si es palíndromo. Y en el caso de que no sea true, lo único que me queda es que sea falso, voy a imprimir que no es palíndromo. Y eso, claro, como la función me retorna algo, tenemos que hacer esto. Me puedo ahorrar esto colocando esto, lo coloco acá, que es lo mismo. Es lo mismo, y incluso me puedo ahorrar este porque, claro, si esto es true, se cumple. Pero para que se entienda, lo hacemos así. Una variable que va a ser true o false dependiendo de la palabra que le pasamos a la función y dependiendo si es true o false, vamos a imprimir tal cosa. Y eso hicimos. ¿Se entendió? ¿O alguna duda en algo? En main pusiste es palíndromo palabra, ¿no sería es palíndromo P? Y bajo la palabra P, ¿o no? No estoy mal. Claro. Sí, Ah, aquí es ya. P. Sí, muy bien. Entonces ahí estaría. Y Y abajo eso, también, pues, ¿no? La palabra P sí es sí, palíndromo. La palabra... Ah, ya, ya. sí, verdad. Entonces estaría, lo guardo. Entonces me dice incluso una palabra, le voy a poner hola, que obviamente no es. Entonces me dice la palabra hola no es palíndromo. Y ahora voy a poner una que sí sea, por ejemplo, Ana. Se me dice la palabra Ana sí es palíndromo porque Ana es igual a ANA, al revés. Y eso sería. Entonces, si yo quiero hacer el ejercicio de antes, que era separar en dígitos, me ahorro todo esto que hicimos de la función, pero haciéndolo con string. Es decir, si lo hacemos, una función void, separa dígitos, dígitos, va a recibir un número, pero nosotros lo vamos a guardar como string, número. Entonces vamos a recorrer el número. Los dígitos son súper fáciles de obtener con el length. Y vamos a imprimir el número en la posición i.
Entonces, todo esto literalmente me lo ahorré, todo esto que hicimos acá. Solamente por hacerlo guardarlo como string y después imprimir cada posición del string, nada más. Y claro, un string también puede ser 432. También se puede. Y claro, para todo lo que sea combinación de letras con caracteres, como un root, por ejemplo, que es combinación de punto, guión, utilizamos string. Por ejemplo, todo lo que sea combinación códigos, cosas así, caracteres, números, es mejor usar un string. La única desventaja es que el números.add es un string, entonces no podríamos como dividir, así como números.add dividido en 2, no se puede porque es un char, es un carácter. No puedo dividir un carácter en algo, solamente los puedo sumar. Claro, yo puedo sumar string 1, o sea, string número, sea 1, y yo puedo hacer string, yo puedo hacer número más 2, por ejemplo. Y eso me daría 2. Eso es con string, que son texto. Pero claro, esa sería la desventaja. Entonces esto sería simplemente para separar dígitos. Entonces, si lo queremos llamar en el main, lo vamos a hacer acá. Ingrese un número. Pero nosotros lo vamos a guardar en una variable número que sea string. Para que sea más fácil manipularlo. Entonces ahora llamamos a la función separar dígitos, que es vacía, es void, por lo tanto la llamamos solita, número. Entonces, bueno, primero nos va a pedir la palabra, si es palíndromo o no. Otto, si es palíndromo, y después me pide el número, que le voy a poner 4321, y me imprime 4321, me imprime cada posición, y se repite 4 veces, que es el length, el largo de esa cadena de caracteres. ¿Se entendió? Que simplifica 1000 veces más las cosas. Sí, se cachó. O sea, yo lo caché al tiro. Ya, En el Seout, número punto add de I es porque te, como que te lo separó en cada uno y el Seout te imprime de atrás para adelante, ¿cierto? ¿O no? ¿O estoy sí, mal? sí, porque lo estamos recorriendo de aquí hasta acá. Ah, no, no, de adelante, ya, porque hay más. Ah, ya Sí, caché. Y entonces, cuando te dice número.length, entre paréntesis, ¿no tiene que haber algo? no, no es así nomás. Así se llama. Es punto length y los paréntesis, porque, claro, es como un método, pero eso lo van a ver más adelante. Pero sí es así nomás, Mm, ya, así se bueno. llama. Claro, es como una función, pero que no recibe parámetros. Esta sí, una función que recibe eh, un número entero, pero el length no recibe nada. Entonces, claro, esto de aquí te pasa un número entero que sería 4 si es que es 4, 3, 2, 1, porque tiene 4 caracteres. El 4, el 3, el 2 y el 1. Eso, básicamente. Pero para eso sirve el punto length y el punto add en un string. Tiene que ser string, si no, no se puede. Y eso, claro, entonces sirve bastante en algunos, en algunos casos. Eso, ahora vamos a pasar a arreglos, si no hay ninguna otra duda. Que acabamos de ver algo súper similar con el string, ahora lo vamos a ver con arreglo. Ya, ¿qué es un arreglo? Es una estructura de datos que me permite guardar varios datos en una sola variable. Por ejemplo, yo voy a crear una variable de tipo entero, o sea, un arreglo que me va a almacenar números enteros, y le voy a poner arreglo. Para indicar que es un arreglo, porque si lo ponemos así es una variable normal, le vamos a poner corchetes. El problema de los arreglos es que siempre, pero siempre tenemos que poner el tamaño del arreglo, sí o sí. Al momento de crearlo tenemos que decirle cuántos datos van a ir. Supongamos que son 5 datos. Listo, ahí creamos un arreglo. ¿Y qué representa eso? Representa esto. 1, 2, 3, 4, 5. Literalmente es eso. Son 5 espacios
dentro de una sola variable que están vacíos porque no le hemos ingresado nada. Eso es un arreglo. Entonces me permite guardar varios datos dentro de esta variable que se llama arreglo. Hay otra forma de crearlo, que es sin colocarle el número acá, pero yo le paso los valores manualmente. Entonces, ¿qué representa esto? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está vacío, pero aquí le ingresé los valores yo mismo. Entonces, ¿cuál es el tamaño? 5. Esas son las dos formas de crear arreglo. Crear un arreglo. Que probablemente utilices más esta que nada. Esto es como para probar si está bien o no. Pero claro, vas a utilizar más esto. ¿Se entendió lo que es un arreglo? Puedo guardar varios datos de un solo tipo, int, dentro de esta variable. Que en este caso son 5 espacios, pero están vacíos. En este caso. Aquí no, aquí los llené. ¿Se entendió? ¿O no? Sí, lo entendemos perfecto. Ya, entonces ahora vamos a ver cómo llenar el arreglo. Llenar un arreglo, porque está vacío. Entonces voy a hacer un ciclo que a partir de i, y como yo siempre conozco el tamaño, no me complico acá, sé que es 5. Siempre tengo que conocer de alguna forma el tamaño, ya sea preguntándole al usuario o infiriéndolo del ejercicio que me den, que me digan el tamaño. Entonces yo sé que ahora es 5, por lo tanto le voy a preguntar al usuario, ingrese un dato en la posición y voy a imprimir la i, que la i me representa la posición. Entonces lo voy a guardar, lo que me ingrese, pero lo voy a guardar en arreglo en la posición i. Y de esta manera le estoy diciendo, si vale 0 primero, si me ingresa 5, lo voy a guardar en la posición 0, que es la primera. Para el otro ciclo lo voy a guardar en la posición 1. Si me ingresa un 8 ahí. Y así hasta que vaya llenando uno por uno los datos. ¿Entiende? Lo que me ingrese lo voy a guardar en el arreglo en la posición i. Eso así se hace referencia a alguna posición del arreglo. Corchete y el número acá, número que sea la posición. En este caso el C, la i. ¿Se entendió o repito? Yo lo entendí muy bien. Ya. Lo entendí. Entonces, en teoría, el arreglo ya está lleno porque el usuario ingresó uno por uno los datos en cada posición. Aquí le dije qué posición era, posición 0, lo voy a guardar en arreglo en la posición 0. Entonces, claro, si yo quiero hacer esto, cout arreglo en la posición 0, me va a imprimir la primera posición del arreglo. Entonces, voy a ejecutar esto. Entonces me dice, ingresa el dato de la posición 0, le voy a poner un 4, o sea, un 5, un 4, un 2, un 1 y un 7. Entonces después imprimí la primera posición del arreglo que es 0. O sea, claro, la primera posición es 0 y hay un 5. Por lo tanto me imprime el 5. Entonces, esto de aquí es lo que vamos a usar todo el rato. El nombre del arreglo y la posición. Siempre vamos a usar eso, así que eso te lo tienes que saber de memoria. Y eso es todo, o sea, con esto hacemos todo lo que tenga que ver con arreglo. Entonces ahora vamos a imprimir el arreglo, todo el arreglo. ¿Y cómo lo vamos a hacer con esto? Como lo acabamos de hacer, pero para cada posición vamos a volver a repetir el mismo ciclo for, que esto también se va a repetir bastante. Pero ahora, en vez de guardar, vamos a imprimir cout, voy a hacer un espacio y voy a imprimir arreglo de la posición i. Y que es la i es lo que se está iterando, que va avanzando en cada posición. Y estaría, me va a imprimir el arreglo en una línea horizontal. Entonces, es lo único que cambia. Voy a ingresar 1, 2, 3, 4, 5 y me imprime la posición 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Eso es lo que hace. ¿Se entiende? Yo sí lo entendí. Pero el arreglo y abajo en el for Ujú. te imprime cada valor que tú escribiste, ¿cierto? Porque se van guardando adentro del i. O sea, si yo pongo solamente, por ejemplo, en vez de arreglo entre corchete y pongo solamente i, eso no me la va a imprimir, ¿cierto? Si yo pongo como así, arreglo y así. Sin el arreglo, si yo solamente pongo entre corchete y i. Ah, claro, si pongo i,
me estaría imprimiendo 0, 1, 2, 3, 4, que es el valor de la i. Ya, Entonces te yo cacho. digo arreglo, es decir, el nombre de mi arreglo, ¿en qué posición? En la posición i. ¿Por qué? Porque la i es la que va cambiando, posición 0, 1, 2, 3, 4. Por eso. Entonces, claro, aquí va el nombre de lo que yo quiero mostrar. Si el arreglo se llama A, aquí iría A, porque estoy recorriendo este arreglo. Eso. Ya, ¿ahí todo bien? ¿O alguna pregunta más? Todo bien, todo bien. Ya. Entonces, eh, ya. Vamos a ahora hacer unas funciones que reciban un arreglo y me permitan calcular el promedio de todo lo que está en el arreglo, el número mayor, el número menor y los números que sean pares o impares. Entonces vamos a hacer primero una función que retorne el promedio. El promedio lo vamos a tomar con decimales, por lo tanto va a retornar una variable float. Entonces le voy a poner get promedio a la función y que va a recibir un arreglo que le voy a poner el nombre que yo quiera y va a recibir un tamaño. Ya. Aquí cuando la función recibe, le tengo que poner el tipo de datos del arreglo, el nombre del arreglo y corchetes vacíos. Nada más. Así es como la función recibe un dato de tipo arreglo. Y aparte, coma, yo le voy a poner el tamaño de ese arreglo. Es decir, le voy a pasar el arreglo y le voy a pasar aparte el tamaño del arreglo. ¿Por qué? Porque siempre necesito saber el tamaño del arreglo. Entonces, así es como se recibe como parámetro una función, un arreglo, con corchetes vacíos. Entonces, ahora que ya tengo un arreglo, que se llama arreglo, y tengo el n, voy a hacer una variable float que sea suma, que lo voy a igualar a 0. ¿Por qué? Porque voy a sumar cada posición del arreglo. Entonces, vuelvo a escribir mi arreglo menor a n, porque n es el tamaño. Y suma va a ser igual a suma, y lo voy a sumar con la posición del arreglo. Arreglo la posición i. Entonces, así voy sumando cada dato que está en el arreglo. Este con este, con este, con este. Y después voy a retornar a la suma, pero la divido en n. ¿Por qué? Porque así se obtiene el promedio. Sumo todo aquí y después lo divido en la cantidad total de datos, que es n, porque el tamaño es la regla. Y así obtuve el promedio. ¿Se entendió? ¿O algo tener promedio de los datos? ¿O algo no quedó claro? Yo lo entendí muy bien. Ya. Eso es todo. No tiene más ciencia que acceder a posiciones. Por eso te dije que el arreglo de la posición i es lo que siempre se va a usar. Y el int n, por ejemplo, que es El la cantidad tamaño. de dígitos, el tamaño, sí, eso mismo. Sí, el tamaño del Eh, arreglo. yo no lo tengo que digitar, o sea, si, a no ser que me lo pidan. O, Eh, es que siempre tienes que conocer el tamaño del arreglo. Entonces, ya, si tú haces una función aparte del main, esa función también tiene que tener conocimiento del tamaño del arreglo. Si no, ¿qué voy a poner acá? No puedo colocar arreglo.length porque no existe. te Entonces, cacho. necesito conocer el tamaño del arreglo. Entonces, por eso también le paso el tamaño aparte del arreglo. Y así sabe. Entonces, así obtengo el promedio. Ahora vamos a obtener el número mayor. Mayor número que está contenido dentro del arreglo. Entonces, voy a retornar un número entero, o sea, getMax. Le voy a poner que va a recibir un arreglo y que va a recibir el tamaño de ese arreglo. Otra vez. Entonces, voy a crear una variable que sea mayor, que aquí cada vez que yo voy a calcular mayor o menor de algún arreglo, voy a utilizar una referencia. Entonces le voy a poner referencia. Y mi referencia siempre va a tomar un dato del arreglo. Entonces, que esté dentro del arreglo, yo le voy a poner la primera posición. Da lo mismo cual sea, pero es mejor asegurarse con la primera. Entonces, arreglo la posición 0. Esto es una referencia. ¿Por qué? Porque vamos a ir haciendo esto. Supongamos que el arreglo es este. Este es el arreglo. Mi referencia va a tomar el primer dato, este. Entonces voy a ir la primera posición, 0.
la posición 0, ¿es mayor a mi referencia 5? No. Entonces paso al siguiente. 3 es mayor a mi referencia 5, no. 1, no. 7 sí, por lo tanto referencia va a ser igual a 7. Y así termina el ciclo con el mayor número del arreglo, que sería 7. O ahí, sería 7. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo mismo para el menor, solamente que vamos a cambiar un signo. Entonces mi referencia va a tomar el valor cual sea que está dentro del arreglo. Así ya tengo una referencia de un dato. Entonces voy a recorrer el arreglo, otra vez voy a escribir lo mismo. Esto se repite mucho. Y voy a hacer un if dentro que diga si referencia es menor al arreglo de la posición en la que estoy, ¿qué significa? Que referencia va a ser igual al arreglo en esa posición. ¿Por qué? Porque esa posición es mayor. Por lo tanto, referencia va a tomar ese valor. Y así, cuando termine esto, referencia va a tener el mayor número de ese arreglo. Entonces después haría return referencia. ¿Se entendió? Porque yo no puedo retornar un arreglo en posición hipo, ¿cierto? O sea, Eh, yo no puedo nunca, o yo por lo menos nunca he visto que alguien retorne un arreglo, o sea, ¿cierto? se puede retornar un arreglo, sí, se puede, pero difícil que lo utilicen en programación básica. Ya. Difícil. Pero claro, aquí imprime un valor porque ya después lo podríamos hacer. Pero claro, en programación básica no se ven cosas así. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el menor. Entonces vamos a copiar literalmente esto. Le voy a poner get min. Y aquí le voy a cambiar el signo. Si referencia es mayor a la regla de la posición y va a tomar esa posición de manera que siempre tome el menor. Y eso. De esta manera referencia va a ser el menor ahora. Simplemente cambiando este signo. Por eso esto es súper fácil de hacerlo. Si parto con una referencia que esté dentro, un número dentro del arreglo, claro, va a ser mucho más fácil sacar mayor y el menor. Simplemente cambiando el signo. Y ahora vamos a, claro, vamos a tener la cantidad de números pares. ¿Sí? Cantidad pares. Le voy a pasar, esto lo vamos a hacer rápido ya porque se repite, int n. Entonces voy a recorrer este ciclo, int i igual a tanto. No, de hecho, claro, sí lo vamos a hacer también. I menor a n, i más más. Entonces vamos a crear una variable que sea par, que igual a 0. Y vamos a decir si el arreglo, la posición i, en la que estoy, módulo 2 es igual a 0, par más más. Entonces, todo esto de acá es un dato. Es la posición del arreglo que me representa un dato. Entonces, número, este es un número, módulo 2 es igual a 0, a par le aumento 1. Y después retorno par. Nada más. Son las veces que la posición, o sea, el dato es par. Nada más que eso. Y ahora vamos a obtener con una función bool, vamos a decir true si es que hay un número par, y si no hay, vamos a decir false. Entonces vamos a hacer iPar, como el nombre de la función, va a recibir otra vez el arreglo, corchetes, int n, y es el tamaño. Entonces lo va a volver a recorrer, pero la única diferencia acá es que si el número es par, yo aquí mismo le voy a poner return true. Es decir, si es que da lo mismo la posición, si es que la posición llega a ser par, la función va a retornar verdadero, porque sí, hay un par mínimo. Entonces retorna verdadero. Y cuando la función retorna verdadero, se acaba, es decir, termina ahí la función. Sin embargo, si todos los números son impares, nunca va a retornar true. Por lo tanto, al final le voy a poner return false. Porque si nunca retorna true y se acaba la función, significa que no había ningún par. Y claro, al final la función le voy a poner false. ¿Se entendió eso? O repito. Es, o sea, dentro del arreglo es
el arreglo de módulo, o sea, es par, Ujú, me devuelve un verdadero. Y claro. si no, se sale como del if, o sea, del ciclo del for int igual y igual 0, Ujú, y me retorna el tiro que es falso. claro, ¿Así? porque no retornó nunca true, significa que adentro no hay ningún par. Por lo tanto, retorno falso. ¿Sí? Ah, ya, se cacho, se cacho. Sí, exactamente eso. Habría que esta es la manera más rápida, porque si no tendríamos que, sí, es mejor aprendérselo así. Que hay una forma de hacerlo que es más larga, pero esta es la más rápida y útil. ¿Por qué? Porque también es útil porque hicimos un return apenas encontró un par, porque si encontró un par, listo, al tiro me arroja que sí hay un par. Entonces, eso. Y ahora vamos a hacer una función que me va a retornar la cantidad de números que son mayores al promedio. Entonces, yo voy a hacer mayores al promedio, que va a recibir el arreglo, un tamaño y va a recibir un float promedio, que es el promedio que se calcula aquí, que es de tipo float. Entonces va a recibir el arreglo, el tamaño y un promedio y va a ir comparando cada posición y si es que es mayor al promedio, se le va a sumar 1 a un contador. Entonces, mayores parten 0. Vamos otra vez a recorrer el mismo ciclo en hora n y más. Y vamos a hacer si el arreglo en la posición en la que estoy es mayor al promedio, mayores más. Entonces, de esa manera estaría contando todos los que son mayores al promedio. Arreglo la posición i, que me representa los valores que se van iterando dentro de la regla. Entonces, simplemente después retorno mayores. Claro, cada vez que hago un contador es importante que parta en 0. Y eso sería, así obtengo los datos que son mayores al promedio. ¿Me entiendes? Si te das cuenta, todo el rato es lo mismo, solamente cambia como esto que está dentro. Te cacho. Como, o sea, esto es el arreglo, solamente es un ciclo finalmente que recorre todos los números Claro, y cambiar la función de adentro, ¿cachai? Si te preguntan por los mayores, un if, arreglo, mayor a qué promedio. claro. Sí, al final siempre vaya a Así, tener que recorrer el arreglo. ya. Entonces no te queda de otra. Siempre lo voy a tener que recorrer. Oye, Entonces, y deja tú sabes bien, si entran funciones con matrices o hay no ni. eh, se puede, pero no es tan eficiente. Entonces no creo que lleguen a preguntar algo así. Con arreglos sí, porque Ujú. el tema es que con las matrices tienes que entregarle la columna. Sí o sí. Ahí lo vamos a ver cuando El veamos for int matrices. igual cero y con otro que ciclo que sea Claro, que te son entrega dos la ciclos. columna, ¿no? Sí. Sí, ahí lo vamos a ver. Pero difícil que te pidan recibir como parámetro en una función una matriz, porque tienes que entregarle el valor de columnas, entonces como que no tiene mucho sentido hacer una función aparte. Pero ahí lo vamos a ver, Ah, te cacho. pero Ya. no creo. Yo sinceramente no creo que pongan algo así. Y en la última de mayores igual el promedio, yo arriba estoy, o abajo, la verdad, perdón, estoy ingresando los datos, ¿cierto? En el Eh, main. En el main estoy ingresando los datos, ¿cierto? aquí sí, estoy ingresando. Ya estoy ingresando los datos y toda la cuestión. Y si, por ejemplo, el promedio me da 4,5, me va a imprimir todos los mayores que sean, o sea, todos los números que sean mayores al 4,5 adentro de la regla. Sí, sí, Ahí, porque recibe este arreglo y eso es lo que recorre. Pero me imprime perfecto. la cantidad nomás de números, no Mm. los números. Te imprime 3 números Claro, o 4 números. Ah, ya. sí. Perfecto. Entonces vamos a llamar a todas las funciones que creamos ahora. Entonces, llamar a las funciones. Entonces primero tenemos una que obtiene el promedio, entonces como todas retornan algo, voy a tener que imprimirlas todas, no son void. Entonces el promedio es, voy a imprimir get promedio, le paso el arreglo y le paso el tamaño que es 5. Yo conozco el tamaño, así que le paso el número 5 al tiro. Y el arreglo que, claro, así se llama. Le paso el puro nombre.
Y ahora, ¿qué otra función tenemos? GetMax y getMin. El número mayor es getMax y le paso el arreglo y el tamaño. Y lo mismo para el menor. El número menor. Y se llama getMin. Ya. Y ¿qué más? Tenemos cantidad de pares. Y si hay par, so, cantidad de pares. Cantidad par, ¿qué se llama? Pares. Sí, arreglo y el 5. Tengo que pasarle siempre lo que me pide la función. Y ahora contiene un número par. Esto me va a imprimir 0 o 1, que 0 es falso y 1 es verdadero. Entonces, hay par, arreglo 5. Porque hay par es una función bool. Entonces, si me retorna true, true es lo mismo que 1 y falso es lo mismo que 0. Entonces, me va a mostrar por pantalla un 1 o un 0. Claro, en C++ te imprime 1 o 0. Hay otros lenguajes que te imprime false o te imprime true. Pero aquí te imprime 1 o 0. Entonces, esto me va a imprimir 0 o 1 dependiendo si es falso o no. Y por último, son mayores al promedio. Entonces, números mayores al promedio es igual a el nombre y le paso el arreglo, le paso el tamaño y le paso el promedio. ¿Que cuánto es el promedio? Si te das cuenta, el promedio es igual a esto. Todo esto es el promedio, entonces yo le puedo pasar esto. O, si me complica verlo así, puedo crear una variable que sea float, porque el promedio es float, promedio, y lo igualo a esto. Get promedio, le paso el arreglo y el tamaño. Como lo habíamos hecho antes, imprimimos promedio. Y acá le tenemos que pasar el arreglo, le tenemos que pasar el tamaño y el promedio. ¿Y cuánto es el promedio? Lo guardamos en promedio. Eso. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Sí, era solamente imprimir lo que tenía. Ujú. En el bool, yo imprimo el nombre solamente de la función. Ahí me perdí un poquito. Pero es igual que las demás. Me retorna true o false, por lo tanto la llamo igual. Le llamo igual que Sí, el entero, porque es lo mismo que int o float, ¿cierto? claro. Entonces lo que uno haría como para imprimir sería if hay par en la posición, o sea, arreglo 5. Si esto es igual a true, voy a imprimir si contiene par. Entonces, claro, para esto es como lo que uno hace, y si no, no contiene par. Para que no salga 0 o 1, sino nos salga si es par o no. Entonces, claro, lo podemos hacer así también. Si hay par, arreglo 5, si todo esto es igual a true, si esto es así, si contiene par. Pero si me da false, no se va a cumplir y se va a ejecutar esto. Pero si toda esta función que me retorna true o false es un dato. Y eso. ¿Se entendió ahí mejor? ¿O está mejor ahí? Igual la entendí de las dos maneras, pero siento yo que igual está como más cómodo ponerlo en el tiro en el SEO, ¿cierto? ¿O no? Así como Más poner como... SEO, cantidad de pares, o sea, cantidad, ¿cómo es? Ah, No claro, me es acuerdo cómo que lo tenía la ahí. diferencia que esto, Contiene un número de pares. eso te va a entregar 0 o 1. No te va a decir falso o verdadero. Te va a decir 0 si es que es falso o te va a poner un 1 si es que es true. Mm, La diferencia con el otro es que no te imprime 1 o 0. Te imprime si o contiene falso. par o no contiene par. Perfecto. Claro, pero da lo mismo. Entonces vamos a ejecutar. Entonces vamos a ingresar 5 datos. Le voy a poner 10, 6, 2, 8, 4. Entonces me imprime el arreglo, 10, 6, 2, 8, 4. El promedio es 6. Entonces si yo sumo todo y lo divido en 5, me da 6. El número mayor es 10. El menor es el 2. Cantidad de pares que hay son 5. Está el 1, 2, 3, todos son pares, son 5.
¿Contiene un número par? Sí. Entonces lo que hizo la función fue, esta posición es par, sí, retorna true. Listo. Eso fue lo que hizo esa función que hicimos. Y ahí me sale 1. Contiene un número par 1, que 1 es true. Entonces sí. Y números mayores al promedio son 2. Cuando el promedio es 6, el mayor es 10 y 8. Son dos números nomás que son mayores a 6. Y por eso me imprime 2. Y eso, ahí hicimos todas las, claro, todas las funciones que hicimos. ¿Y cómo sería con la otra? ¿Te devolvería contiene un número par o no contiene un número par, cierto? O sea, como lo tenía antes con el if hay par arriba, Claro, 5 igual a true. if, sí. So, la única diferencia es que aquí sería si esto es igual a true. Ahora voy a imprimir si contiene par. Y si no, voy a decir que no tiene. Cout no contiene par. Entonces saco esto. Y si ahora lo ejecuto, entonces 5, 10. No, voy a poner puro impares para que se vea. Entonces 3, 7, 3, 7, 1, 7, 3. Entonces el promedio es 4,2. Ahora medio decimal. El número mayor es 7, menor es 1. No contiene par. Porque en ningún momento, claro, aquí está, no contiene par. Este de acá, porque me dio falso. Entonces me imprime esto. Nunca hubo un número par en el arreglo, entonces me imprime ese. Cout no tiene par. Contiene número par 0. Ah, que aquí lo llamé igual. Entonces, claro, este lo tendría que haber borrado. Entonces por eso me lo vuelvo a imprimir otra vez. Borraste la cantidad de pares, se entiende, Claro, ¿no? Sí, sí. borraste la cantidad de pares, pero bueno. Saldría 0, porque no hay. Y números mayores al promedio 2. ¿Cuáles son mayores a 4,2? El 7 y el 7. Y ahí estaría. Esa es la diferencia. Sí, ahí sí. Ya, ahí estaría. Eso sería. Y ahora, si no quedó ninguna duda, para que veamos arreglo, ahí estaría. Guardar. ¿Ninguna duda entonces? Pasamos a matrices. Que las matrices es la misma lógica que un arreglo, pero con una dimensión más. Entonces, si un arreglo era así, ahora la matriz va a ser dos dimensiones. 1, 3, 1, 3, 1, 3. Entonces, las filas son las que están acá. Fila 0, fila 1 y fila 2. Fila 1, fila 2. Y las columnas, columna 0, columna 1, columna 2. Eso es una matriz. Es una dimensión más a diferencia de la regla. Y si te das cuenta, también hay posiciones. Esta es la posición 0, 0. Esta es la 0, 1, 0, 2. 1, 0, 1, 1, 1, 2. 2, 0, 2, 1, 2, 2. También es por posición. Es lo mismo que un arreglo, solo que ahora con una dimensión más. Entonces, para crear una matriz, que va a ser de números enteros, le voy a poner matriz. Primero le paso columnas, o sea, filas, y después columnas. Entonces le voy a preguntar al usuario, ingrese las filas, y lo voy a guardar en filas, y después ingrese las columnas. Entonces, después de que el usuario me haya dicho el tamaño de la matriz, le voy a poner filas, y le voy a poner columnas. Y listo, la matriz la crearía después de pedirle el tamaño. Entonces aquí, filas, columnas. Y así crearía la matriz que está vacía, igual que el arreglo, que está vacío, pero aquí creo una matriz, donde primero van las filas y después van las columnas. Y esto es lo que me representa, la matriz. Eso. Y ahora, para acceder, imprimir y llenarla, es lo mismo que el arreglo, accediendo a posiciones. Entonces, vamos a llenar la matriz. Entonces, vamos a hacer un ciclo, que este primer ciclo me va a representar
las filas. Y el ciclo de adentro me va a representar las columnas. Aquí le tengo que cambiar la letra. Porque claro, no pueden ser la misma letra si un ciclo está dentro de otro. Entonces, uno que es para las filas y otro que es para las columnas que va adentro. Entonces, yo voy a decir cout ingrese el dato para la posición. Y voy a imprimir ahí. Y J. Que IJ es la coordenada. Y coma J, como queramos decir. Entonces le estoy diciendo ingrese el dato para la posición IJ. Nada más. Entonces él lo va a guardar. ¿En dónde? Lo va a guardar en matriz en la posición IJ. Y ahí estaríamos guardando valores dentro de la matriz. Hay otra forma que es creando una variable número y matriz. Esto sería número y matriz en esta posición va a ser igual a número. Esa otra forma, por si te lo enseñaron así o lo viste o lo ves así, es otra forma que pregunto el número, guardo el número y matriz en esa posición va a ser igual a ese número. Pero yo creo que es mucho más corto hacerlo directamente así. Lo voy a guardar en la posición en la que estoy. Entonces, ahí estaría. Ya estaría recorriendo toda la matriz y en cada posición, que claro, las posiciones específicas son en las columnas, porque estoy haciendo fila 0, columna 1, columna 2. Próximo ciclo, fila 1, columna 0, columna 1, columna 2. Fila 0, 0, 1, 2. Y así estoy recorriendo todo. Entonces, el código que pregunta iría adentro del ciclo que está más adentro. Entonces, así rellenamos la matriz como si fuera un vector, pero ahora con una posición más, que sería el ancho y el largo. Entonces, imprimir matriz. ¿Se entendió todo o hay alguna duda? Lo entendí muy bien. Eso sí, en ingresa el dato para la posición. Siempre tiene que ir las filas primero y después las columnas, ¿cierto? Sí, filas y después columnas. Ya. Así, en ese orden. Orden, filas, columnas. Y para las matrices, este dato de acá nunca puede ir vacío. Nunca, 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 nunca. Las columnas siempre llevan un valor, un dato. Por eso es como raro que lo pidan en una función, porque tendrías que conocer desde un principio el tamaño de la matriz. Entonces como que no tiene mucha lógica, pero igual vamos a ver que se puede. Ya, entonces ahora para imprimirla vamos a volver a copiar el mismo ciclo, igual que un arreglo, pero ahora en vez de preguntar, vamos a imprimir. Entonces cout, espacio, matriz en la posición IJ, espacio. Y ahora para dar el salto para otra fila, fuera de este ciclo de columnas, voy a dar un salto de línea. ¿Para qué? Para que se impriman las tres columnas de un espacio, las otras tres columnas de un espacio, las otras tres columnas. Para eso este cout. Entonces, nada, ahí estaría. Ya estaría imprimiendo la matriz y ahora vamos a imprimir la diagonal de la matriz. Entonces vamos a volver a hacer esta cosa, se vuelve a repetir, pero ahora solamente vamos a imprimir cuando I y J sean iguales. ¿Por qué? Porque la diagonal es posición 0, 0, posición 1, 1, posición 2, 2. Esa es la diagonal. Entonces, si I y J son iguales, voy a imprimir a matriz en la posición IJ. Y estaríamos imprimiendo la diagonal de una matriz. ¿Se entendió? Cuando I y J son iguales. Porque esa es la posición, las posiciones de la diagonal. 0, 0, 1, 1, 2, 2. ¿Se entendió? Ah, sí, está con el micrófono, Diego. Ah, Te voy a ya. responder. Dale, no. Ya, entonces estaríamos llenando la matriz, imprimiendo la diagonal de la matriz. Entonces, claro, podemos hacer lo que queramos porque podemos acceder a cada posición. Entonces, podemos hacer lo que queramos, simplemente accediendo a las posiciones. Entonces, vamos a ejecutar esto y vamos a
ingresar filas, le voy a poner una matriz 3×3 y aquí me dice posición IJ. Voy a imprimir 1, después 2, 3 y ahí vas viendo cómo se va iterando cada posición. 7, 8, 9. Entonces me imprime después la matriz 1, 2, 3, salto de línea, 4, 5, 6, salto de línea, 7, 8, 9. Y después me imprime la diagonal que es 1, 5, 9. 1, 5, 9. Simplemente accediendo a posiciones, nada más que eso, con puras posiciones. No tiene más ciencia que acceder a posiciones, igual que con los arreglos. Por eso es importante entender lo que estamos haciendo. Entonces, ahora vamos a ver cómo se recibiría una matriz en una función. Entonces, poner void, imprimir matriz, y va a recibir matriz, corchete, corchete, las filas y las columnas. Porque claro, necesitamos saber el tamaño. Pero esto es lo fome de la matriz, que este valor no puede ir vacío, es decir, no lo podemos dejar así. Tiene que ir las columnas. Entonces, no podemos hacer esto porque la matriz sí o sí tiene que tener una columna fija que nosotros digamos. Entonces, 3, por ejemplo. Entonces, claro, eso me quita muchas cosas que puedo hacer, si te das cuenta. Entonces, no le veo mucha lógica a preguntar algo así porque no se puede dejar así, pues entonces la matriz la tienes que saber desde un principio, entonces no tendría sentido hacer una función aparte si lo puedes hacer acá mismo. Entonces por eso no le veo mucho sentido que pregunten una matriz dentro de una función. El arreglo sí, pero la matriz un poco raro. Porque claro, tendría que saber que la matriz va a tener 3 columnas. Entonces aquí tendría que preguntar solamente las filas. 3, 3, 3, 3. Entonces, claro, no existiría, no le preguntaría por las columnas, solamente por las filas. Eso es lo malo de una función extra. Entonces, simplemente las filas, que sean 6 filas. 4, 5, 6, voy a llenar todo de valores. Ya, pucha, lo cerré. Claro, pero esa es la desventaja. Entonces, este no me servía. Esa es la ventaja de esto, de crear una función así. Entonces, claro, aquí podría imprimir, como ya recibí algo, haría lo mismo, pero para pero con los datos que ya sé, igual que con el arreglo. Entonces, otro ciclo, j igual 0. Esto se va a repetir siempre. J más, y aquí estaría imprimiendo matriz en la posición y j. Y claro, ahí estaría haciendo una función extra que me imprime la matriz. No tiene más ciencia. Por eso es lo malo, que tenemos que ponerle un valor a columnas, porque nunca puede ir vacío. Y claro, a la hora de llamar, vamos a imprimir matriz, aquí vamos a llamar a la función que se llama imprimir matriz, y le pasamos la matriz sin los corchetes, igual que un arreglo, y las filas. Y como es una función void, la llamamos solita. Eso es todo lo que pide. Nada más. No le tenemos que poner corchete acá porque le estamos pasando como parámetro. Entonces, ahí me lo imprime. Ingrese las filas, 3, 8, 9. Entonces, no le puse salto de línea, pero claro, ahí me imprimió la matriz, que sería esta acá. Ya, dame un segundo al tiro bueno.
Ya, entonces aquí vimos prácticamente todo lo que necesitas saber para resolver cualquier ejercicio que tengas. Mientras entiendas todo lo que vimos y no te haya quedado ninguna duda, deberías ser capaz de resolver cualquiera. Y si tienes dudas y cosas así, me puedes escribir y yo te respondo, te ayudo en lo que sea. ¿Te puedo hacer una última pregunta antes Sí, de que terminemos? sí, dime. Que hay una cuestión que el profe o hasta el ayudante nos enseñó una cuestión que se llama el bubble sort o el método de la burbuja, que es para Ah, ordenar, sí. ¿cierto? Esa cuestión no me quedó tan clara. ¿Tú cachai más o menos cómo es? Así como, por ejemplo, Sí. yo tengo esto